Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bien amigos, bienvenidos a la entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Felipe Mujica. Él es el secretario general nacional del MAS. Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hay un punto de consenso de todos los sectores. Estamos en una situación de atención económica en el país. Recientemente el presidente Nicolás Maduro regresó de su gira internacional. Leíamos que solicitaban además explicaciones transparentes de lo que fue esta gira por varios países. ¿Cuál es la posición ratificada del MAS? Sí, nosotros comentamos una declaración que dimos el día sábado sobre el tema, que después de esta gira, una gira absolutamente inusual, yo le comentaba ahorita al amigo Eduardo Salinas que yo no recordaba en la etapa democrática de Venezuela que algún presidente de la República hubiese decidido hacer una gira y que esa gira se fuese replanteando de tal manera que cada vez iba para una parte, después iba para otra, y después regresó a Rusia nuevamente a entrevistarse con... La primera vuelta no se entrevistó con el presidente, después sí se entrevistó con Putin. Evidentemente, todo eso es una gira que se da en unas condiciones que nunca el gobierno venezolano, ni ninguna etapa de este país en esa época, había pasado, porque no es una gira en la cual yo voy a buscar socios, en la cual yo voy a buscar inversionistas, sino que es una gira donde yo voy a buscar prestado. Ahora, evidentemente, si alguien va a buscar prestado, está en la peor condición en que cualquier ser humano, empresa y mucho menos gobierno está para buscar soluciones. Yo creo que aquí simplemente lo que ha ocurrido es lo que ya sabemos. Gastaron más de lo que tenían nunca lo invirtieron, se comportaron igualito que en la Cuarta República. No es la primera vez que hay una crisis petrolera en Venezuela y que cuando se produce la crisis, tú lo que consigues inmediatamente es que queda al descubierto toda la manera absolutamente absurda en que se ha invertido. Pues aquello que dijo Uslar, hay que sembrar el petróleo, ningún gobierno venezolano lo ha aplicado. Entonces resulta, bueno, viene la crisis, esta crisis ya hubo una oportunidad con Caldera, con el gobierno de Pérez y ahora en esta etapa, y los resultados son exactamente los mismos. Cuando se acaba la renta petrolera, cuando disminuye la renta, simplemente los venezolanos nos conseguimos con que no se ha invertido nada, sino que simplemente o se ha despilfarrado o se ha destinado a cualquier tipo de circunstancia, menos a producir para los venezolanos. Esa situación de hoy queda al descubierto. 15 años de proceso de esta etapa de gobierno, que fue chavista al comienzo, ahora podríamos decir que es oficialista, y después de 15 años nos conseguimos exactamente en la misma situación que el país estaba, por ejemplo, cuando se produjo aquí un evento que se llamó la Marcha de los Descontentos, para no utilizar exactamente el término, que fue en el año 1989. Si tú ves un afiche de Zapata de aquella época, una serigrafía, hay 10 razones. Las razones, ¿cuáles son? La corrupción, el fraude. En aquella época no se llamaba Cadivi, sino Recadi, el famoso chino de Recadi, y el resto de las cosas exactamente iguales. Es decir, 26 años después, tenemos el país en la misma condición. Bueno, Maduro sale a buscar real. Sale a buscar real en la peor condición, como ya lo señalé. ¿Qué debería Maduro? Primero, decirle al país de qué se trata, qué fue lo que él resolvió, en caso que haya resuelto. Y si no resolvió lo suficiente, también decirlo y convocar claramente a los venezolanos y decirles, mire, señores, esta es la enfermedad que padecemos, este es el problema que tenemos, y eso requiere de tales y tales soluciones. Nosotros hemos dicho, la solución principal para una situación como la que tiene Venezuela es tratar de que todos los venezolanos podamos participar en la búsqueda de la solución. El problema económico, el gobierno solo ha demostrado que no puede resolverlo. Si el gobierno no quiere convocar a los sectores privados por la idea que ellos tienen de lo que significa convocar a los sectores privados, está cometiendo una grave equivocación. Si cree que fortaleciendo la idea de que el Estado solo puede manejar la economía, también se va a equivocar. Y lo que nos está pasando hoy, lo estábamos comentando también allí antes del programa, ocurrió en Chile. En Chile, la misma circunstancia. Se agotaron los productos, los bienes, la gente hizo colas de mil maneras. Finalmente, ¿qué pasó? La gente tenía dinero, pero no tenía que comprar, porque lo que está pasando en Venezuela simplemente es que los bienes que están allí valen más que los bolívares. Si tú sales, vas al mercado, hay una cantidad de venezolanos que decidieron que ese era su trabajo y compran 5 kilos de harina pan y con eso están invirtiendo 60 bolívares y saben que a la vuelta de la esquina lo venden a 50, bueno, simple y llanamente eso se convierte en una fuente de empleo. Eso es una distorsión. Esa distorsión no hay país que lo aguante y el gobierno lo sabe.
Y eso no se puede resolver ni amenazando, ni se puede resolver repartiendo culpas, como pretendió Maduro en su discurso del día sábado, diciendo que eran los empresarios, los distribuidores, los importadores, etc. Eso no se puede resolver de esa manera. Eso hay que resolverlo hablándole claro al país, dialogando y buscando salidas consensuales que permitan que el país pueda entender que la enfermedad se pudiera curar, se pudiera resolver, pero la única manera de curarse la enfermedad es reconociendo que la tiene. Si el presidente Maduro no reconoce el drama, la situación económica que tenemos y no busca soluciones, bueno, la cosa irá cada vez peor y la responsabilidad será cada vez de manera indiscutible de quien preside el gobierno, que es él. Por eso nosotros hemos exhortado desde hace bastante tiempo a que él le hable claro al país. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del MAS? Porque vemos que el sector privado dice que se ha venido cerrando su capacidad de acción, que no hay producción, el gobierno habla de una guerra económica, además habla de una guerra mediática. ¿Cuál es el planteamiento para quizás lograr ese consenso de lo que usted está hablando? Lo primero es romper la polarización, lo hemos dicho hasta el cansancio. Cuando tú dices aquí hay una guerra económica, es un argumento polarizado. ¿Por qué un argumento polarizado? Porque yo le estoy hablando solamente a los míos, a los que me respaldan, y entonces estoy mintiendo. Aquí no hay ninguna guerra económica, porque aquí no hay nadie que pueda desarrollar una guerra económica en ese contexto. ¿Quién tiene los dólares? El gobierno. ¿Qué economía tenemos? Una economía de puerto. Una economía de puerto que depende absolutamente del uso de la divisa. ¿Quién autoriza la divisa? El gobierno. Entonces, ¿quién puede en este país tener ninguna guerra económica con el gobierno? Nadie tiene cómo hacerlo. Entonces, el gobierno, insistimos, debe dejar de seguir simplemente tratando de protegerse, porque está claro, tú hablas con cualquier sector del gobierno, que el único interés que existe allí es mantenerse. Ahí no aparece por ninguna parte el interés de que yo tengo que resolver los problemas. No, mi problema es mantenerme. Y si yo lo que quiero es mantenerme, entonces, por supuesto, ninguna alternativa existe. Aquí se sabe, se lo han recomendado sus aliados, se lo recomendó el que fue presidente de Uruguay, Mujica, se lo recomendó Correa, se lo recomendó Lula. Le han dicho, mira, esa economía de esa manera no es viable. Ese país de esa forma no se puede manejar. Te sugerimos que tú convoques a escenarios consensuales, a escenarios de diálogo. Ahora no, el gobierno lo que hace es dialogar para pretender dividir a los que tienen frente. Y, por supuesto, el diálogo de esa manera es imposible que se haga. El diálogo es un instrumento que está allí. Es un instrumento que tiene que ser utilizado con inteligencia, tiene que ser utilizado políticamente, con amplitud, con la disposición de que el diálogo sirva para lo que sirve en cualquier parte del mundo, para conversar y buscarle soluciones a los problemas. Eso es lo que el gobierno tiene que planear. Y, por supuesto, es básico que el sector privado participe, porque, lo repetimos, el Estado solo no puede manejar la economía de ningún país. Y eso está demostrado hasta la saciedad en otras economías que se han proclamado, igual que estas, socialistas, entre comillas, que han desconocido el hecho de que el socialismo no solamente es estar repitiendo permanentemente un discurso y unos latiguillos, sino que el socialismo es una manera de hacer los cambios en democracia, de hacer los cambios respetando la empresa privada, de hacer los cambios para que la mayoría del país viva en las mejores condiciones. No esto, estar permanentemente diciendo, no, el socialismo del siglo XXI y el imperialismo y la oligarquía, y al final simplemente lo que tienes es un discurso donde ahora, lamentablemente, lo que dicen, no, yo les voy a decir lo que voy a hacer mañana o pasado, y los vuelve a convocar. Dicen, no, yo los convoco para decirles que mañana voy a anunciar lo que voy a anunciar pasado mañana. Entonces, por supuesto, en una condición como esa, es imposible que un país pueda ser conducido. Ahora, el panorama económico requiere necesariamente también de que haya un panorama político sano y acorde justamente para poder hacer también esas labores de Contraloría. ¿Tiene previsto el MAS volver a la mesa de la unidad democrática? ¿Cuáles son los planteamientos políticos quizás para que haya un mejor escenario social y económico en el país? Mira, nosotros rompimos con la mesa porque la mesa, como lo ha reconocido, por cierto, recientemente su nuevo secretario, Chucho Torrealba, cuando dijo que había que convertirla a una dirección política. Nosotros, cuando nos fuimos de ahí, dijimos, eso no es una dirección política. Lo han reconocido. Nuevamente, hoy aparece una declaración donde señala que es necesario que se replantee una cantidad de temas y que se reinvente la mesa de unidad. A nosotros nos parece que eso ojalá sea verdad, porque una cosa es lo que se dice, la mesa de la unidad está un poco parecida a Maduro. Declara que va a decir, que va a hacer y que va a hacer, pero al final no se concreta nada. Entonces, para nosotros el problema es que ambos, el gobierno y la MUC, son dos entes polarizados y ambos tienen solamente el interés de proteger lo que cada uno de ellos defiende. Tú te ves al gobierno hablando y el gobierno lo que quiere es defender estrictamente los intereses particulares de mantenerse en el gobierno. Tú ves los partidos de la MUC conversando y lo único que les interesa es preservar
preservar los espacios hegemónicos que cada uno de ellos tiene. ¿Qué hacer entonces? Mientras eso sea así, y no le hablen al país y no se comprenda que el problema principal no son los intereses particulares, que pueden ser legítimos, pero no son los intereses del país. El problema es cómo atender de manera fundamental los intereses de todos los venezolanos. Y para eso es necesario construir espacios de consenso, espacios donde podamos conseguirnos, espacios donde podamos tener divergencia o tener acuerdo, pero en todo caso construir soluciones. Y eso es lo que precisamente en este país hace falta. Mientras esos espacios no existan, mientras el gobierno lo único que piense es que lo que le importa es preservarse y un grupo de organizaciones piense que lo único que le importa es la hegemonía, simplemente el país va diciendo que no. Ahí lo tienes expresado. 52% de los venezolanos dicen ya en todas las encuestas, no quiero saber nada del gobierno y no quiero saber nada de la MUC. Ese 52% de los venezolanos tenemos la responsabilidad, ese 52% que está descontento con lo que está ocurriendo, tenemos la responsabilidad de participar, de activar, de construir soluciones que permitan que efectivamente el país sea diferente. No basta simplemente con disentir, con decir yo no estoy de aquí ni soy de allá, como decía la canción de Facundo Cabral. No, no basta con eso. Es necesario que esos venezolanos todos nos activemos en función de construir las salidas y las soluciones que el país requiere. Ya para finalizar rápidamente, 44 años está cumpliendo la organización, el MAS. ¿Qué actividades tiene prevista para celebrarlo y además el día de hoy? Sí, ¡feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Estamos en pleno proceso de conmemoración y celebración de los 44 años, que se dice fácil, pero no es así, la cosa es mucho más compleja. Madura, por lo menos. Claro, hoy tenemos un evento en el Colegio de Ingenieros a las 11 de la mañana, donde está previsto una intervención de Segundo Meléndez en reconocimiento y rindiendo homenaje a Ernesto Aldana, que fue secretario general del MAS en Trujillo, que murió recientemente. Después tenemos una intervención de Luis Fromayor, quien fue rector de la Universidad Central de Venezuela, Manuel Felipe Sierra, conocido periodista. Está previsto una intervención mía y también está previsto, nos las confirmaron hace 2 días, que participe la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en un tema específico que es el que tiene que ver con los presos políticos. Nosotros creemos que eso que estamos convocando es una expresión de pluralismo. Nosotros a ese evento del MAS hemos convocado sectores de toda la sociedad venezolana, gobierno, oposición, quienes no están ni en un lado ni en el otro, porque aspiramos que eso que estamos convocando y eso que estamos promoviendo como el evento aniversario del MAS sea una expresión de lo que en el futuro pueda ser el país que todos los venezolanos queremos. Un país donde todos cabemos y donde todos hacemos falta para construir y para buscar soluciones. Bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, reiterando la felicitación para usted y por supuesto para todo el partido. Bueno, y nosotros reiterando la invitación a todos los que nos quieran acompañar hoy a las 11 en el Colegio de Ingenieros. Felipe Mujica, secretario nacional del MAS. Con él regresamos nuevamente el pase a Manuel.